Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Una vez más, es un grande gozo poder hablar de las verdades de nuestro Dios, hermanos. Sin duda, un día maravilloso que nos ha dado nuestro Dios y nos ha dado ese privilegio, hermano, porque es un privilegio de que nosotros estemos aquí delante de su presencia, escuchando su santa y su bendita voluntad. Hay un hermoso tema que, gracias a las misericordias de Dios, hermanos, me ayuda a formarlos y por nombre lleva dos formas de aceptar la verdad. Y si yo preguntara, hermanos, ¿a usted le gusta que le digan la verdad? A lo mejor diría que sí, ¿verdad, hermanos? Que nos gusta que nos digan la verdad. Pero ¿para qué le gusta que le digan la verdad? ¿Usted qué va a hacer con esa verdad? Porque no solamente es que nos digan la verdad. ¿Para qué nos sirve esa verdad? ¿Y qué vamos a hacer con esa verdad? Somos de las personas que cuando se nos dice la verdad, nos enojamos, hermanos, nos molestamos. Somos de las personas que cuando se nos dice la verdad, no nos interesa y la desechamos. Somos de las personas que cuando se nos dice la verdad, aceptamos el consejo y hacemos lo que tenemos que hacer. Porque todo tiene un propósito, hermanos. Y cuando Dios revela las cosas, es con un propósito. Porque dice que Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe qué hay en nosotros. Él sabe si en verdad aceptamos la verdad con gozo, con alegría, para cambiar nuestras vidas. Él sabe si nosotros aceptamos esa verdad molestos y enojados. Él sabe todo, hermanos. A Él no lo vamos a engañar. Él es todopoderoso. Él escudriña lo más íntimo de nuestro corazón. Y vamos a leer una historia de la cual vamos a aprender mucho, hermanos. Y se encuentra en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Y pueden estar sentados, hermanos, porque son lecturas largas. A mí me gusta lecturas largas porque como que a veces solamente leer un versículo como que no le sacamos tanto a un solo versículo como cuando se lee una lectura larga donde está todo el contenido bien explicado, hermanos. Dice Primera de Reyes, capítulo 22, vamos a leer del versículo 5 al versículo 18, hermanos. La bendita palabra de nuestro Dios dice así: Y dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra con Ramón de Galá o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micheas, hijo de Inla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y díjole:
trae presto a Micheas, hijo de Inla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedechías, hijo de Chanana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galat y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micheas hablóle diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia bien. Y Micheas respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micheas, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o la dejaremos? Y él respondió: sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, solamente el mal. Y de ahí, hermanos, vamos a saltar al versículo 24, ahí mismo en esa misma lectura, y dice así: llegándose entonces Sedechías, hijo de Chanana, hirió a Micheas en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micheas respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de cámara en cámara por esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micheas y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenerlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Vemos, hermanos, cómo es que este rey quería subir a pelear, y él consulta a los profetas, 400 profetas, y dice que todos le profetizaban bien. Sube, dice, Jehová la va a entregar en tu mano. Y el rey, el otro rey que estaba con él, le dice: no hay aquí un profeta de Jehová por el cual podamos consultar. ¿Qué quería decir, hermanos? Que esos 400, ¿de quién que eran profetas? No de nuestro Dios, hermanos. Recordemos que Achat adoraba, hermanos, la idolatría. Era ídolo, era un idólatra. Pero todos ellos, hermanos, la anunciaban bien. Y había un profeta de Jehová que era el que la anunciaba también al rey. Pero el rey dice, ¿qué decía el rey, hermanos? A este lo aborrezco.
a este lo aborrezco, porque nunca me dice cosas buenas. En el idioma que se nos ha ido metiendo ahora diríamos, este nunca me dice cosas positivas, siempre cosas negativas. Pero es el idioma que ahora hemos aprendido un poco, hermanos. Y nuestro Dios era el que mandaba al profeta a que hablase las palabras, no que el profeta quería decir, sino que venían de Dios. Así, hermanos, logramos ver cómo a veces a nosotros los hombres, a nosotros la humanidad, si no nos dicen cosas bonitas, si no nos dicen que todo está bien, no nos gusta, hermanos. No nos gusta oír esa palabra. Y por eso es que muchas iglesias, hermanos, allá afuera están llenas. Están full. Porque allá les dicen que todo está bien, que va a mejorar todo. Y les gusta la mentira, hermanos. Aún dentro de aquí de la iglesia, hermanos, muchas veces a nosotros no nos gusta la verdad. Nos gusta también que nos lleguen a mentir. Este rey, hermanos, si vemos el desenlace al final de la historia, si él hubiera aceptado el consejo, si él hubiera escuchado la voz de Dios, ¿hubiera muerto él? Él no hubiera muerto, hermanos. Pero como a nosotros los hombres aborrecemos lo bueno, y dice la Escritura, se cumple la Escritura cuando dice que nosotros a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Este rey, hermanos, amaba la mentira. Por eso es que cuando viene este profeta y le dice burlonamente, con sarcasmo, el profeta le dice, sí, sube, rey, dice, sube, Jehová te la va a entregar en tus manos. Parece que reflexiona un poco y él dice, bueno, ¿hasta cuándo te he dicho? Con juramento, que me digas la verdad en el nombre de Jehová. Y cuando él le dice la verdad, hermanos, la pregunta es, ¿aceptó ese rey la verdad? No la aceptó, hermanos. Al contrario, le dice al otro rey, ¿no te he dicho? Este siempre me está diciendo cosas malas, siempre me está pronosticando el mal, nunca me pronostica el bien. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gusta que solo nos pronostiquen cosas bonitas? Y el día que se nos pronostica algo malo, nos enojamos. A veces nos atrevemos a decir, hermanos, este hermano, puros regaños, nada de amor. Pero yo digo, ¿qué no nos damos cuenta que en la reprensión está el amor? Si este rey hubiera escuchado la advertencia de Dios por medio del profeta, hubiera salvado su vida, hermanos. Pero no lo hizo, porque él amaba más la mentira que la verdad que venía de nuestro Dios. Él sabía
que ese profeta venía verdaderamente de Dios y que lo que le estaba pronosticando era la voluntad de Dios, era la verdad de Dios. Pero dijo, no lo voy a aceptar. Y muchas veces a nosotros la iglesia nos pasa lo mismo, hermanos. Cuando se nos habla la verdad, se nos dice lo que es lo recto y lo bueno delante de Dios. Muchas veces, hermanos, nos pasa como con un pastor que estábamos hablando sobre el sábado y al final él dijo, sí, así es, pero, ahí está el pero yo no lo voy a hacer. Acepto la verdad, pero no me interesa hacer lo que la verdad me está diciendo. Y es lo que muchas veces nos pasa aún dentro de la iglesia. Aceptamos la verdad, pero no queremos hacer la verdad. Dice que cuando enviaron a una persona a traer a este profeta, dice que él le decía, mira, todos están pronosticando cosas buenas, dice. Todos. Tú tienes que hacer lo mismo. O sea, todo el montón, las mismas cosas, dice. Tú tienes que hacer lo mismo. Dice él, vive Jehová, que no haré o no diré, sino lo que Jehová me diga. A veces, hermanos, ¿cuántas veces, por no quedar mal con los hermanos, nos unimos a la bola? Y aunque vemos muchas veces que están malas cosas, nos unimos. Y queremos ganarnos el favor de los hombres, pero no el de Dios. Queremos quedar bien con los hombres, pero no con Dios. Y corremos en esa bola, con tal de que no digan que soy un rebelde, con tal de que me miren bien los hermanos, con tal de que no me hagan a un lado. Corro con esa bola. Pero como siempre he dicho, hermanos, al final nosotros los mortales le hemos de dar cuenta a Dios y no al hombre, hermanos. Es necesario que cuando la verdad de Dios venga a nuestras vidas, la aceptemos. Cristo le decía a las personas, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando muchas veces les digo, hermanos, vemos algo injusto, algo que no está bien, pero apoyamos aún eso, muchas veces cuando nosotros estamos de rodillas orando y todo, y se nos viene a la mente eso, y recordamos que no es lo correcto, usted no siente que algo le está diciendo, hiciste mal. Dios no quiere personas de un montón, hermanos. Hace unas semanas se nos hablaba de la fidelidad. Dios quiere hombres fieles, que le amen, que le sirvan, pero con la verdad, hermanos. No por agradar a un montón de personas. Dios no trabaja de esa forma. A él le decían, di lo mismo. Él dijo, no voy a decir lo mismo. Voy a marcar la diferencia en todo ese montón. Y es lo que debemos de aprender, hermanos, a marcar la diferencia cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hermanos, porque hemos conocido la verdad, pero la verdad no sirve si no la ponemos en obra, hermanos. Este hombre
A causa de todo eso, hermanos, de decir la verdad, de hablar con la verdad, de ir en contra del rey, ¿cuál fue el pago? Dice que la orden del rey fue echar a a la cárcel, dice, y mantenerlo con agua y pan de aflicción. Ese es el pago, hermanos, a un hombre fiel. Ese es el pago a un hombre que va en contra de las corrientes. Ese es su pago. Lo vemos con el Señor Jesucristo. Él, cuando hablaba con los fariseos y les decía, hermanos, las cosas, ¿cómo es que esos fariseos, hermanos, se ponían? Ellos se ponían alegres y decían, qué bien que el Señor nos habla de este modo. No, hermanos, ellos se enojaban tanto, dice que hasta lo querían matar. Porque un dicho allá afuera dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y la verdad dicha, hermanos, nos llega a incomodar. Cuando se nos dice la verdad, nos incomodamos. Seamos sinceros. No nos gusta muchas veces escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque no nos gusta actuar conforme a la verdad de nuestro Dios. Y todo va a traer un beneficio a nuestras vidas, o va a traer algo malo a nuestras vidas. Sí, hermanos, sea bueno o sea malo lo que Dios con lo que nos va a recompensar, va a venir. A este rey su pago al no escuchar la voz de Dios, la advertencia de Dios, fue la muerte. Y vamos a ver cómo este rey, hermanos, un poquito antes, había hecho algo bueno. Y cómo en esta parte es que no pudo mantenerse. Vamos a leer ahí mismo, hermanos, en Primera de Reyes, en el versículo 21, en el capítulo 21, del verso 20 al 29. Dice así: Y Achá dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te encontrado porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y talaré de Achá todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basat, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Achá fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Achá que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció, cuando Achá oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne, y ayunó,
y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Achá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vemos, hermanos, Dios le dice al profeta Elías: ve, dile esto a Achá. Y Achá, en un momento de reflexión, hermanos, escucha la voz del profeta y reacciona, pero esta vez no para mal, sino para bien de él. Dice que rasgó sus ropas, dice que ayunó e hizo cilicio, hermanos. Y aún fíjense, Dios dice que aún ve, aún en los hombres que somos malos, ve algo bueno cuando se recibe la palabra de Dios. Y dice: ¿ves cómo Achá se ha humillado delante de mí? Dice, ¿has visto? Ha puesto oído a la palabra y lo ha hecho. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que por poco tiempo, hermano, le duró eso a Achá, porque después vemos que siguió. Pero por un momento él entendió y aceptó la verdad de Dios que le estaba mandando el mensaje. ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? Cuando nosotros sepamos escuchar la voz de Dios, escuchar la verdad de Dios, va a ser como un bálsamo para nosotros el escuchar esa voz. Muchas veces, como sigo diciendo, hermanos, no nos gusta. No nos gusta, y cuando no queremos escuchar estando aquí sentados, ¿a quién creen que estamos desechando, hermanos? ¿Al que está aquí parado? No. Dios le dijo al profeta Samuel: no te apures, no te preocupes, dice. No te han desechado a ti, dice. A mí me han desechado. Cuando nosotros, hermanos, no queremos oír la voz de Dios, este que está al frente es mortal y se va a morir cualquier día. Pero la palabra de Dios, esa no muere, esa permanece para siempre. Y es necesario que entendamos y escuchemos la voz de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, se me viene a la mente este pasaje cuando dice que el apóstol Pedro dice que cuando venían los judíos, dice que él actuaba de otra forma, hermanos. Dejaba a los gentiles y se iba con los judíos para no quedar mal con los judíos, y se iba con ellos. Y el apóstol Pablo, cuando ve esas cosas, hace uso de la verdad, hermanos, y lo reprende. Y él le dice: tú siendo judío, dice, vives como gentil, pero cuando vienen los judaizantes, tú te apartas. Y las palabras de Pablo le dice: tú no andas conforme a la verdad. Pero vemos que
Pedro se enoja, ¿verdad, hermanos? Cuando les dijo eso Pablo y le dice, y tú eras un perseguidor de la iglesia, y tú eras esto, y tú eras el... No, hermanos. No vemos nada de eso y vemos que Pedro más adelante entendió, hermanos, e hizo lo correcto, lo que tenía que hacer Pedro, pero fue llamado a corrección con la verdad, hermanos. Y todos estos ejemplos que quedan ahí, hermanos, es con el único propósito y con el único fin de que nosotros aceptemos esa voluntad de Dios, hermanos. Si amamos a Dios, ¿cómo es posible que no quiéramos oír la voz de Él? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos oír la voz de Dios? A veces se nos ha dicho, pues están muchos hermanos aún en casa, pero que no Dios ya dio la oportunidad de que se abra su casa de oración. Y a veces decimos, hermanos, no juzguen, no estamos juzgando, hermanos. Simplemente se está viendo la realidad de las cosas. Escuchemos la voz de Dios, ya es el tiempo. Confiamos en un Dios todopoderoso, tenemos un Dios todopoderoso, pero muchas veces es de palabra, hermanos, que lo tenemos. Muchas veces no es cierto que confiamos en Él, porque con los hechos se comprueba si le creemos o no le creemos, hermanos. Si escuchamos la voz de Él, su consejo de Él, o no lo escuchamos. Los hechos son los que valen, hermanos. Nosotros podemos hablar muchas cosas y decir muchas cosas, hermanos. Pero con los hechos afirmamos que así es. Hay un hermoso canto que dice que Cristo amó tanto a la iglesia, y con el hecho más grande de ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros, dice que con esas palabras firmó, hermanos, con esa muerte firmó y confirmó que así era, que amaba a su iglesia. Pero nosotros, lamentablemente, hermanos, pues no nos gusta a veces, no nos gusta, nos cansa oír la verdad, nos molesta oír la verdad, pero tengamos cuidado porque Dios a veces habla una vez, dos veces, hermanos, y llega el momento en que parece que Él calla entonces, y Él ya no quiere hablar más, y nosotros podíamos haber perdido la oportunidad de haber escuchado la voz de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ir leyendo, hermanos, otra hermosa historia en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Del verso 20 y 21. Son dos versículos, hermanos. Y vamos a ver cómo siempre, hermanos, nosotros, bueno, desde hace tiempo el pueblo de Israel, y eso viene caminando hasta el tiempo de hoy, cómo es la rebeldía, pues, y la ingratitud de nosotros los hombres hacia nuestro Creador. Él nos habla y nos habla
Y aún en nuestra maldad, hermanos, Él nos regala de su bendición, de su bienestar. Pero aún así, nosotros no queremos escuchar esa voz, esa verdad. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versos 20 y 21, dice: y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joaía, el sacerdote, el cual estaba sobre el pueblo. Les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra Él y cubriéronlo de piedras por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová. Vemos, hermanos, Él les estaba diciendo una verdad. Él les estaba tratando de corregir en el mal camino que iban hacia el camino bueno. Él les dice: miren, han dejado los mandamientos de Jehová, se han desviado. Y la respuesta de ellos fue: gracias, porque te preocupas por nosotros, ¿verdad? Gracias por esas palabras, porque nos hacen reflexionar. No fue así, hermanos. Dice que eso les molestó y ellos lo que hicieron, lo apedrearon, lo mataron. Así, ¿cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces cuando se nos dice la verdad, hasta le dejamos de hablar al hermano que se atreve a decirnos la verdad? Antes nos llevábamos bien, mi hermano y yo. Reíamos, comíamos juntos, todo bien. Todo estaba bien. Hasta que mi hermano me dijo la verdad. ¿Qué pasó? Ahora lo miro mal, ahora me cae mal, ahora a lo mejor hasta hablo mal de él. Antes hablaba bien, pero ahora como ya me dijo a mí la verdad y no me gustó, ahora hablo mal de mi hermano, ahora lo miro con malos ojos. ¿Por qué nos pasa eso, hermanos? Porque nosotros los hombres tenemos mucho orgullo y a veces nos gusta que nos tengan nomás aquí, hermanos. Decía una persona, en el pedestal. Así nos gusta muchas veces. Pero cuando se nos dicen nuestros errores, cuando se nos dice el mal proceder que hemos tenido, se nos llama la atención, entonces ahí ya no nos gustó, hermanos. Decía el apóstol Pablo: ahora, porque les he dicho la verdad, ¿me he vuelto vuestro enemigo? Claro, hermanos, porque la verdad nos ofende, la verdad no nos gusta. Y debemos de ir cambiando ese modo de ser, ese modo de pensar, porque no nos va a llevar a nada bueno, hermanos. Vemos la consecuencia de cada uno de estos hombres que no quisieron escuchar el consejo, no quisieron escuchar la corrección, no quisieron escuchar la verdad, que el pago fue malo. Así que, hermanos, aún lo he dicho, aún si la verdad va en contra
de ofender a mi familia, la tengo que decir. Aún que esa verdad me esté molestando aquí, que yo que estoy al frente y la estoy expresando, la tengo que decir, porque no es mi voluntad. Es la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, decía este canto, me comprometo a guardar ¿qué? El testimonio de mí y de mi familia. Pero a lo mejor cuando nuestros hijos hacen algo que no es correcto y nos llaman la atención y nos dicen, nos molestamos y no nos gusta. En lugar que nos encerremos en nuestro cuarto, oremos a Dios y le pidamos que esa verdad que se nos ha revelado podamos ver cómo le vamos a encontrar una solución para poder ayudar aún a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, a mi madre. Pero no lo hacemos, porque es más fácil enojarse cuando nos dicen la verdad, hermanos, que reconocer y reflexionar. Es más fácil enojarse. Así que cuando un hermano le diga que lo vea por ahí haciendo cosas que no son correctas, o nos vean haciendo cosas que no son correctas y nos llame la atención, no nos enojemos, hermanos. Hace un rato se decía, si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Pero el amar al prójimo, Dios lo pone en toda la extensión, hermano, de la palabra. No es una par de estos y estos, no. Es en todo. En todo. ¿Cómo debo yo amar a mi prójimo? Cuando yo le digo la verdad, yo amo a mi prójimo. Pero vamos a leer otro caso, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Vamos a ver una forma de aceptar la verdad, hermanos. Cómo nuestro Dios quiere que veamos las dos formas de aceptar la verdad. Una de buena forma, otra de mala forma, y las dos traen pagos diferentes, hermanos. Hechos capítulo 7, vamos a leer del versículo 51 al versículo 60, hermanos. Vamos a leer desde el 50. Dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos, y arremetieron unánimes contra él,
y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban les hace un recordatorio, hermanos, a todos ellos que estaban presentes ese día escuchando. Y yo creo que lo que más les molestó a ellos, hermanos, es cuando usa él las expresiones: duros de servir, dice, e incircuncisos de corazón, dice. Yo creo que esas palabras, hermanos, fueron bastante ofensivas para ellos, bastante provocativas, bastante malas. Pero ¿cuándo es que esa palabra, hermanos, que esa verdad nos hiere tanto a los hombres? ¿Cuándo es que nos hiere? ¿Cuándo es que nos hace molestar? ¿Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios o cuando estamos desobedeciendo a Dios? ¿Cuándo es que esa palabra surge ese efecto? Y esa palabra surge ese efecto de molestarnos, de enfadarnos, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque si nosotros estuviésemos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, esas palabras, hermanos, ni nos molestarían, no nos harían nada, fueran como un bálsamo todavía para reforzar nuestra fe, nuestra obediencia hacia Dios. Pero no fue así en este caso. ¿Por qué no fue así? Porque era verdad lo que Esteban les estaba diciendo a ellos. Era verdad, hermanos, y la verdad los había incomodado. Y la verdad los había enfadado tanto que ¿qué hicieron? Lo mataron, lo apedrearon. Se volvió a repetir la misma historia que en Crónicas, hermanos. ¿Ven? Como cuando no estamos dispuestos a escuchar la verdad, nos molesta, ya no hallamos qué hacer, ya no hallamos dónde irnos. Tengamos cuidado, hermanos, porque se los vuelvo a repetir, nosotros no le vamos a entregar cuentas al hombre, nosotros le vamos a entregar cuentas a Dios. Así que tengamos cuidado dónde estamos pisando, tengamos cuidado cómo aceptamos esa verdad, porque de lo contrario, hermanos, no vamos a soportar estar delante de nuestro Dios, hermanos. Créanme, cuando no se anda conforme a la verdad. Vamos a ver en Hechos, capítulo 2, hermano. Otra forma de recibir la verdad, hermanos. Una buena, una mala, una con buen pago, otra que iba a traer destrucción por lo que ellos hicieron. Capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a ver casi la misma historia, hermanos, del versículo 36 al 41. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto,
fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Vemos, hermanos, casi es el mismo diálogo que se usó, uno con Esteban, pero dos formas diferentes de recibir la verdad. Aquellos que escucharon a Esteban, dice que crujían los dientes, se tapaban los oídos para no escuchar más la verdad, lo apedrearon y lo mataron. Esa fue una forma de escuchar la verdad. Mala, por cierto, mala, delante de los ojos de Dios, malo, hermanos. La segunda forma de escuchar la verdad, si la notamos, ¿verdad, hermanos? Vemos la diferencia cuando una persona, hermanos, está dispuesto a escuchar esa verdad, aceptarla y a ponerla por obra. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, como hay mucha diferencia en saber aceptar la verdad. Como usted quiere aceptar la verdad, como yo quiera aceptar la verdad, va a ser el pago, hermanos. Usted quiere aceptar la verdad para su bien, qué bueno. Usted no quiere aceptar la verdad para su bien, también, hermanos, va a tener un pago. Por eso es que dice Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si a nosotros nos molesta la verdad, nos enfada la verdad, nos enojamos con los que dicen la verdad, hermanos, vamos al final a cosechar lo que nosotros sembramos. Por eso nadie va a tener ese día que decir, pues no, que Dios era mucho amor, no, que Dios perdonaba todo, no, que Dios esto, hermanos. Nos daremos cuenta que nuestras decisiones, aún conociendo la verdad, hermanos, no fueron las correctas, pero que Dios es justo porque nos está dando el pago que merecen nuestras acciones. Así que vemos, hermanos, como hablándoles Pedro, hermanos, a estos hermanos aquí en Hechos, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Él les dice: toda la casa de Israel, todos ustedes, todo eso, ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron.
Pero contrario a lo que hicieron aquellos que Esteban les estaba diciendo lo mismo, hermanos, estos dice que fueron compungidos de corazón. A ellos se les entristeció el corazón, ellos reflexionaron y como diciendo, ¿qué hemos hecho? Aceptaron la verdad, hermanos. Les gustó la verdad, porque esa libertad al final los iba a libertar, hermanos. Y es lo que nosotros debemos buscar. Esa verdad de verdad nos liberta, hermanos. No aparentar estar libres cuando nosotros, cada uno en su interior, sabemos que no somos libres, hermanos. Porque tal vez nos ha encantado más la mentira que la verdad. Sepamos hacer diferencia como estas personas supieron hacer diferencia, hermanos. Pero para que nosotros podamos hacer esto, se necesitan dos grandes cosas, hermanos: la humildad y humillarse. Porque yo puedo decir que soy humilde, pero no me gusta humillarme, hermanos. Yo puedo caminar agachado y lo que ustedes quieran, y ustedes pueden, ay, hermano, qué humilde es. Pero mis hechos dicen otra cosa, hermanos. Así que vemos estos hombres, hermanos, se les llamó la atención, y ellos, ¿qué dijeron? Dice, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ya nos dijeron la verdad, ya aceptamos la verdad. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál fue la contestación? Arrepentíos. Cuando nosotros hemos estado caminando con la mentira, hermanos, camina y camina en la mentira y en la mentira, es tiempo que nos arrepintamos. Es tiempo que le pidamos perdón, no al hermano, a Dios. Reflexionemos. Seamos sinceros con Dios, porque al final Dios dice que escudriña hasta los riñones. Entonces, como quiere decir todas las vísceras, todo lo más interno, hermanos, Dios lo puede escudriñar. A Él nunca lo vamos a lograr engañar. Así que más nos vale, hermanos, recibir la verdad con amor, con alegría, con gozo. Porque hace un rato se hablaba y se decía, Dios permite que la medicina avance para que seamos sanados de muchas enfermedades, hermanos. Dios lo permite. Y Dios, a través de estos medios y de muchas otras cosas que se está valiendo, también, hermanos, usa su palabra para sanidad, tanto en el cuerpo como en el espíritu, hermanos, para todo aquel que escucha esta palabra de vida, porque la palabra de Dios es de vida. Así que nosotros podemos hacer lo mismo que hicieron esos hombres que mataron a Esteban. Nosotros podemos enojarnos con nuestro hermano, nosotros lo podemos desechar, malver, no juntarnos con él. Nosotros escogemos, hermanos. Nosotros escogemos qué queremos hacer con esa verdad. Si esa verdad nos ha ofendido, si yo ya no puedo ver a mi hermano porque me dijo la verdad,
Recapacitemos, hermanos, y dámosle a Dios sabiduría de lo alto que viene de Él, no de la sabiduría humana. Esa es terrenal y diabólica, dice nuestro Dios. De la sabiduría que viene de lo alto es donde tenemos que pedir el consejo, hermanos. Dejemos que nuestro Dios quite ese corazón de piedra y lo haga un corazón conforme a su voluntad. El canto muy hermoso del alfarero, hermanos, dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. Dejemos que Él nos moldee, porque Él es el que sabe. Pero muchas veces decimos, no, tú eres el alfarero y yo soy el barro, pero no me voy a dejar moldear por ti. No aceptamos la verdad de Dios, no aceptamos el consejo de Dios, nos da igual. Pero dice la palabra de Dios, es el que es santo, santifíquese más, hermano. Que es justo, justifíquese más, o sea, vaya creciendo. En las cosas de Dios, en el camino de Dios, hermanos, se necesita ir creciendo espiritualmente. Pero que nuestra obra lo confirme que estamos creciendo espiritualmente. Que no solo sean palabras que hablamos de aquí para allá y de allá para acá y no, hermanos. Que nuestros hechos, como muchos de los hijos de Dios, comprueben que nosotros hemos crecido espiritualmente, escuchando la voz de Dios, escuchando la verdad de Dios y haciendo lo agradable delante de sus ojos. Eso es lo que le agrada a Dios en realidad, hermanos. Y lo vemos versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando el corazón está dispuesto a escuchar la voz de Dios y todo, miren, 3,000 personas esa vez escucharon la verdad, les gustó escuchar la verdad, aceptaron la verdad y hubo salvación. Así que igual, hermanos, nosotros, ¿qué queremos? Salvación, perdición, eso está dentro de cada uno de nosotros. Lo que quieramos es lo que vamos a obtener. Nuestro Dios es un Dios muy bueno, muy misericordioso, y Él solamente nos va a dar lo que nosotros escojamos, hermanos. Vamos a ir acabando con el Salmo, capítulo 25, verso 5, hermanos. Ahí sí les pido de favor que ya se pongan de pie, ya descansaron buen rato, hermanos, para recibir también a nuestro hermano que está en la superintendencia. Y la palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Salmos capítulo 25, versículo 5 solamente, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Así que Dios quiera encaminarnos en su verdad, queramos saberla escuchar y ponerla por obra. Hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.